Muchas gracias por acompañarnos a esta tercera edición de la Feria Internacional del Libro en su versión 2020. Es un honor para mí presentar en esta ocasión a dos grandes colegas, amigos, que están reunidos para presentar el libro En la cresta de la ola, debates y definiciones en torno a la historia del tiempo presente. Para ello hemos invitado a una de las coordinadoras del libro, que es Eugenia Alier Montaño, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola, Eugenia. Hola, Braulio. Muchísimas gracias por la invitación para presentar el libro y también, de verdad, muchísimas gracias a Miguel por haber aceptado presentarlo. Diré que Eugenia Alier Montaño es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y docente en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y ha editado con Emilio Grenzel Las luchas por la memoria en América Latina, Historia reciente y violencia política. Ha sido también responsable de la Cátedra de Estudios del México Contemporáneo de la Universidad de Montreal, en Canadá, y de la Cátedra Norbert Lechner de la Universidad Diego Portales de Chile. Bueno, con ello entonces también presento brevemente a Miguel Ángel Cebadúa Carbonell, quien es investigador de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la UNICACH. Muchas gracias por la invitación para presentar este libro, que de entrada a mí me da mucho gusto poder comentarlo y a su vez conocer mucho más de lo que la temática ahí planteada debería conocerse en las escuelas de historia. El título, En la cresta de la ola, debate y definiciones en torno a la historia del tiempo presente, coordinado por Eugenia Alier Montaño, César Iván Vilchis Ortega, Camilo Vicente Ovalle, es un libro que tiene un gran aporte a esta, como se dice en el libro, temática en construcción, con grandes retos, con grandes dificultades, pero que abre un panorama y un horizonte muy importante para los estudiantes y para el público en general. El título, me parece que esa ola en un momento dado va a caer y va a aterrizar y se va a consolidar de una manera más firme y legítima en un campo específico que ya está planteado en el libro como el historia del tiempo presente. Esperemos que así sea. Y este espacio, esta presentación, servirá para que, en el caso de los estudiantes que nos están viendo, de Chiapas en particular, Escuela de Historia, conozcan un poco más de esta temática que, debo decirlo, es muy casi nula en la historia, en la enseñanza de historia en Chiapas, por ser un campo nuevo, como se plantea ahí, pero que al ver, conocer las temáticas, posibilidades y alcances, pues está ahí. Es una área muy rica, muy placentera y sobre todo muy alentadora a tocar temas que a veces no se visibilizan. La estructura del libro, el estudiante, los públicos general tiene ahí un panorama, un horizonte de muchos especialistas profesionales en el área, dividida en tres grandes temas, que tienen que ver primero con debates y definiciones, temporalidad temática y aspectos sociopolíticos, fuentes metodológicas y construcción de los campos, temáticas y balances historiográficos. Hay un gran panorama de mucha gente, de muchos temas, temáticas, reflexiones, debates, conclusiones, estudios en curso, aspectos que, por ejemplo, pareciera que no han acabado con la violencia del Estado, las víctimas, las desapariciones, la violencia del Estado. Y en ese sentido, la portada me llama mucho la atención, porque pues, además es un libro, como se dice aquí, choncho, grandote, bien estructurado. La portada me llama la atención, de hecho, lo que llegué con Braulio, creo que a Braulio le llamó la atención también la portada. Y
Sí, me parece, son unos carabineros golpeando a gente en la calle con las macanas. Y pues todos aquellos que nos dedicamos a estudiar un poco la violencia al Estado, tema también un poco visibilizado, pero que existe, o sea, no se ha ido, y mucho menos creo que desaparecerá, tema recurrente inicial de la temática del estudio presente. Sí, es como, me llamó la atención porque en primer lugar son temas muy delicados, que repito, a veces no se visibilizan en las escuelas, y ver golpear a un carabinero con la macana a la gente, pues a mí automáticamente me trajo el recuerdo, pese a que no lo viví, el 68, que también es un tema, o los varios 68, como dicen ahí, recurrente en el tema. Entonces, yo me acuerdo que cuando platicé con Braulio, a él le llamó mucha atención el tema, de la portada, ¿no? Y ya no lo platicamos más, pero me pareció que era como que, sí, y son de esos temas como, sí, poco como álgidos, delicados, vaya, delicados cuando se trata ese tema de la violencia política. Y pues el tema originario, como se plantea ahí, es el uso de la fuerza o la violencia contra hombres y mujeres. Y quizá, y ahí podría ser la primera pregunta con una de las autoras, el origen de esa portada, si está exprofeso colocada ahí para conocer de entrada que el origen de la violencia, de la guerra y el totalitarismo del siglo XX, fue, como se dice, el inicio de la temática planteada, o tiene otra connotación la portada, ¿no? Sí, al respecto, cuando recordaba los varios 68 y el estudio del presente en curso, me topé con una nota que quizá ayude un poco también a colocar ahí ciertos temas de los retos que emplea esta temática. Es que, por ejemplo, en marzo del 2019, el gobierno de México decidió sacar a luz los archivos de sus servicios de inteligencia. Y se anunció en ese momento que sacaría a la luz los documentos reservados de sus servicios de inteligencia al trabajo de la policía política, como lo definió el presidente, que abarcan desde los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, el brazo del espionaje político del PRI, desclasificados ya parcialmente, hasta su organismo heredero después de 1985, el Centro de Investigación sobre Seguridad Nacional. Bueno, el hecho de que aparezca esa noticia como que también plantea ciertos retos a la temática. Ahí también me gustaría escuchar un poco la opinión de Eugenia sobre, primero, ¿por qué hasta ahora saben los archivos y eso qué ha representado para la temática, para los esfuerzos de la investigación, debido a que no estaban abiertos y ahora se van a abrir? ¿Eso qué representó desde el punto de vista de la búsqueda de los datos y documentos previos a esta apertura? Bueno, hay de todas las temáticas que ahí se abordan, que son varias, muy estimulantes, hay dos citas que es para mí muy importantes, que es como el eje central. Una tiene que ver con el propósito del libro, con el objetivo, que el libro se dedica justamente a presentarlo y a explicarlo, es la pregunta: ¿cómo estudiar el presente cuando aún lo estamos viviendo, cuando somos sus actores y partícipes? Pues justamente el libro, la gran aportación del libro es darle a entender a la gente ese motivo del libro, esa respuesta que está ahí planteada en la pregunta. Y a lo largo de toda la exposición
el esfuerzo que dedican los autores es justamente tratar de responder esa pregunta, muy importante para mí. La otra pregunta es la que la autora cita en la página 72, que dice: el reino de la historia, el pasado, ha dejado de ser el único eje de la historización. Con ello me lleva a uno de los puntos ahí planteados de los retos y probablemente obstáculos que lo plantea la autora como una anécdota cuando pidió la beca en CONACYT. Y ahí me gustaría un poco soltar la primera pregunta. Por esos obstáculos que uno se topa con la historiografía tradicional clásica, cuando se empiezan a abrir otras enfoques como este. Yo cuando enseño historia contemporánea, y ciertamente con los algunos estudiantes me interesan más por temas actuales, uno a veces no sabe qué responder cuando el muro del positivismo sigue predominando u otros. Me plantea un problema eso para poder decir a los estudiantes. Con este texto he abierto un poco el horizonte. Entonces, a mí me gustaría saber que, debido a que los estudiantes que nos están viendo ahorita, que nos explicaras esa experiencia de el reto de romper la historiografía tradicional. ¿Qué implica esto, pues? ¿Qué implica cuando, por ejemplo, hay fuertes reticencias a no dejar escapar, pues, cimientos del estudio del pasado, nada más? Esa sería una primera pregunta. La otra pregunta que también me llamó mucho la atención y que me llevó al punto de Max Weber es la cuestión de la ética y los juicios de valor que están implícitos en esta temática. Ahí también, ¿qué implica esto? ¿Qué implica? Porque se va a entender que en los estudios tradicionales la toma de postura parece ser ajeno o distante. La otra cuestionamiento que me llama la atención también es un poco ampliar esta diferencia entre la historia contemporánea y la historia del tiempo presente. Es decir, si, como ahí se dice que es la Revolución Francesa y que se presta confusión en unos casos, pero ¿dónde terminaría entonces la historia contemporánea? El otro punto que me parece interesante también es a nivel metodológico, el uso de la entrevista. Ahí también, ¿cuáles retos hay y posibilidades de alcance? Porque la entrevista, es decir, ¿cuál es el replanteamiento para hacer unas preguntas para que el testigo o el coetáneo responda a lo que queramos? Tengo entendido que en ciertas entrevistas hay como ciertas limitaciones de lo mismo que quiere preguntar. ¿Es la entrevista un alcance ya totalmente realizado o todavía hay como reticencias a lo que pueda decir el entrevistado? Y con eso lograr cierta objetividad. Pues, bueno, es un poco la duda. El otro asunto que me llamó también la atención es el asunto del periodismo de investigación, que también me acuerdo cuando estuviste aquí en Chiapas, hablaste un poco de eso y creo que yo también lo volví a preguntar, pero me gustaría que en este momento se ampliara para el público. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre periodismo de investigación con esta temática, ¿no? Sobre la portada y la violencia, ¿no? En efecto, sí son unos carabineros chilenos, ¿no? Es una fotografía reciente, ¿no? Ni siquiera es una fotografía del 73 o de la dictadura, ¿no? Sino una fotografía mucho más reciente, ¿no? Me parece.
La cuestión son dos cosas distintas, creo. La cuestión con las fotografías es que ahora la mayoría de los editores, incluso de los autores, nos estamos enfrentando a las dificultades de tener fotografías que puedan ser utilizadas, porque en muchas ocasiones ya hay como, o puede haber demandas por uso de fotografías y demás, ¿no? Entonces, es un poco también lo que nos propusieron, ¿no? Atrás está, por ejemplo, Lecumberri, ¿no? El Palacio de Lecumberri, el Archivo General de la Nación en México, con gente trabajando en los documentos, ¿no? Y sí, un poco la idea era mostrar la dificultad con el presente, con los archivos, que es otra de las preguntas que tú hacías, y por supuesto con la violencia, ¿no? Cuando surge la historia del tiempo presente, nombrada de esa manera en los años 70 en Francia, surge ligada al estudio de la Segunda Guerra Mundial. Y, por supuesto, a la violencia particularmente del Holocausto, ¿no? De la Shoah, conocida durante la Segunda Guerra Mundial en contra de los judíos, los gitanos, comunistas y también personas con capacidades diferentes. Entonces, sí surge ligada a la violencia y de alguna manera ha seguido ligada a la violencia. Por ejemplo, cuando se conforma en el Cono Sur, ¿no? Ya finales del siglo pasado, principios de esto, ¿no? Ya tiene un poco más de 20 años en el Cono Sur, es, digamos que en América Latina, donde la zona en la cual se ha desarrollado más, es historia reciente. Y justo la diferencia entre historia del presente e historia reciente es que historia reciente estudia la última dictadura. Y la última dictadura particularmente connotada con todo lo que tiene que ver con la violencia de Estado. Sin embargo, lo que nosotros planteamos en el libro un poco también es que si bien consideramos que es fundamental estudiar la violencia de Estado y cualquier otra violencia como la que estamos viviendo hoy en México, que ya no es una violencia, sino múltiples violencias, pero que este tipo de historia no se puede limitar a una sola temática, ¿no? Y que justo lo que tenemos que hacer es tratar de expandirla. Y en México, tal y como se está conformando, igual que por ejemplo en Brasil o en Colombia, en otros países, es una historia del presente mucho más amplia que enmarca también historia cultural, historia social, historia política, por supuesto, perdón, porque la historia del presente surge ligada a la historia política, pero que puede ampliarse a otras formas de historia y a otro tipo de cuestiones, ¿no? Hay, por ejemplo, en México quienes hacen historia ecológica, ¿no? Y la historia cultural, ¿no? Conmemoraciones de la independencia, de la revolución, son muy importantes también en México, ¿no? Historia de los medios de comunicación, de Internet, por ejemplo. Entonces, que no forzosamente va solo ligada a la violencia. Si bien tiene un peso fundamental, de hecho, la mayoría de los trabajos que yo hago tienen que ver con violencia de Estado, no consideramos que tenga que ser exclusivo, porque eso limita el periodo y limita también lo que los chavos pueden querer estudiar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, y eso pasa en Argentina, en Uruguay, pues los chicos ya no están interesados en la dictadura, están interesados en temas más recientes todavía. Y eso hace que ese campo pues no se abra, ¿no? Que quede subsumido a la violencia de Estado, ¿no? Y además tiene que ver también con cómo surge y cómo fue la historia realmente en México, es decir, lo que ocurrió desde los años 60 para acá, no fue un único régimen militar, por ejemplo, como en otros países, ¿no? Fue un régimen autoritario, pero distinto. Entonces, no podemos ver la violencia de la misma manera, ¿no? Yo creo que, de hecho, tenemos que hacer una historización ya de la violencia en México de los últimos 60 años y ver cómo se ha ido transformando, porque, de hecho, seguimos viviendo la violencia. Ya lo digo, otros tipos de violencia, pero que siguen siendo importantes, ¿no? Como son muchas preguntas, voy a tratar de ir más o menos avanzando, pero si tienen comentarios, de verdad, Braulio, Miguel, háganlos, ¿no? Y así podemos tener una charla. Eso creo que, ¿no? Ya lo decía también, pues con estas, ¿no? Fotos que tenemos de Lecumberri, ¿no? De los archivos, creo que me uno a lo que comentabas después. En efecto, en México la apertura de los archivos ha sido una problemática no menor, ¿no? Por el contrario, es un problema muy grande, Miguel. Se han abierto en distintos momentos, ¿no? Cuando en 1998
se formó la comisión, bueno, desde el 93 se formó una comisión para estudiar lo que había pasado con el 68, era una comisión independiente, y el gobierno dijo que teníamos que esperar 30 años para poder abrir los archivos. En el 98, entonces, cuando se cumplían los 30 años del 68, se formó una comisión parlamentaria, entre quienes estaban, entre muchos otros, Pablo Gómez, y ellos pidieron que ya se abrieran los archivos. Y entonces el Estado dijo que no, porque no era una comisión autorizada por el gobierno, ¿no? Entonces, como que siempre se iban poniendo trabas a que se abrieran los archivos. Pero ahí se abrieron algunas cosas, ¿no? Después, cuando llegó la Fiscalía Especial, la FEMOS, ¿no?, creada por Vicente Fox, se abrió otra parte de los archivos. De hecho, se trabajó con los archivos, la FEMOS pudo trabajar con los archivos, se pudo sacar muchas cosas, y ahora esa parte que de hecho se fotocopió y se creó exclusivamente para la FEMOS está como medio perdida. Entonces, como que va pasando eso, ¿no? Y estos últimos intentos son como, se trata de flexibilizar la apertura, pero no es total, sigue sin ser total. México es uno de los países con mayores restricciones a los archivos, y no solo para la historia del presente o cosas recientes, ¿no? Conozco gente que está estudiando migraciones a principios del siglo XX y de todas maneras le censuran todo, porque dicen que los hijos de los hijos pueden estar leyendo eso. ¿Cuál crees que sea la causa de eso? El motivo. Yo creo que es un fuerte control estatal. No lo puedo ver de otra manera, ¿no? Es decir, como seguir pensando que el Estado es el que controla la información, y el Estado, porque además el Estado, en este caso, cuando se trata de violencia de Estado, pues fue el Estado el que lo hizo, y es una forma de no querer aceptar lo que realmente ocurrió. Yo veo en este gobierno como algunas medidas que parecerían tender a querer cambiar esa situación, ¿no? Por ejemplo, el que se esté trabajando muchísimo más, investigando más sobre lo que ocurrió en Ayotzinapa, el que se esté diciendo, el que se haya podido localizar por lo menos algunos de los restos de uno de los estudiantes desaparecidos. Creo que son iniciativas que nos permiten pensar que se está tratando de hacer un camino, pero al mismo tiempo ya llevamos 2 años y tampoco se ha visto, ¿no?, como algo muchísimo más claro en ese sentido, ¿no? No se ha creado una comisión para estudiar, ya no sea el 68, la Guerra Sucia, etcétera, etcétera, ¿no? Elementos que también, que podrían ser fáciles de trabajar, porque además sería muy fácil decir, nosotros ya no somos eso, no somos ese Estado. Claro. Pero en el Estado pedimos perdón, ¿no? Claro. Entonces, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como con el control y con no querer aceptar y asumir lo que realmente ocurrió en el pasado. ¿No? Entonces, te digo, incluso esta apertura de los archivos sigue siendo controlada, ¿no? Me voy a ir a alguna otra más. ¿No? Lo que decías de los retos, ¿no? A mí me parece que las limitaciones en las nuevas historiografías, e incluso las limitaciones que podemos tener, por ejemplo, con los archivos, ¿no? Y tal vez vale la pena decir que una de las críticas más fuertes que se le hicieron desde el principio a la historia del presente era la falta de archivos, que no había archivos con los cuales trabajar. Pero creo que es un error pensar que la historia se hace exclusivamente con los archivos estatales. Es una historia que nos viene del siglo XIX, cuando con el positivismo creíamos que la única forma de hacer historia era con documentos, cuando hoy, ¿no?, como tú lo mencionabas, pueden existir muchísimas más fuentes diferentes, ¿no? El testimonio, por ejemplo, las entrevistas, pero no solo eso, ¿no? Cuando trabajas con historia del presente te das cuenta que más que te falten archivos, te sobran archivos. Sí. Te sobran fuentes. Sí, Puedes es cierto. trabajar con periódicos, puedes trabajar con fotografías, puedes trabajar con videos, puedes trabajar con Televisión. por ejemplo, ¿no? Sí. En realidad, al contrario, ¿no? Tienes que ceñirte mucho más a qué es lo que quieres trabajar y con qué fuentes, porque si no te puedes perder. O sea, yo hacía, por ejemplo, para el último libro que estoy publicando ahora sobre el 68, hacía búsquedas en internet, ¿no?
Hace 4 años, cuando ponía 2 de octubre de 1968 México en internet, me aparecían creo que 50,000 entradas. Lo volví a hacer este año para actualizar las cifras y eran 200,000. ¿Quién puede? O sea, más allá de lo que digan o no digan y de que sean o no sean, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad para estudiar 200,000 entradas? Nadie, ¿no? Entonces, en realidad tenemos mucha información, muchísima. Más bien el problema es ese, que como no ha pasado el tiempo, tenemos muchísimas cosas con las cuales estudiar. Entonces, creo que hay límites, por supuesto, hay limitantes a esta forma de hacer historia, pero creo que los retos son muchísimos y más bien al contrario, son súper emocionantes, justamente porque casi siempre indagas en cosas que no se han trabajado. O sea, pensemos, no sé, en la revolución. ¿Cuántos libros sobre la revolución existen? ¿Cuántas tesis? Por supuesto, siempre puedes ver el pasado desde otro lugar, con otra mirada, con otras fuentes, pero cuando estás haciendo historia del presente, entras en terrenos que casi nadie ha trabajado, que son numerosos, ¿no? Por lo menos historiográficamente. Como tú dices, sí, y es un hecho. La mayoría de las veces quienes comienzan trabajando ciertos temas, por ejemplo, los de violencia, corrupción, etcétera, etcétera, son los periodistas. Y nos ayudan muchísimo porque hacen un gran trabajo. Y nos ayudan no solo a nosotros, también les ayudan a los sociólogos y a los politólogos, porque de hecho son ellos los que comienzan a trabajar sobre las mafias, sobre la delincuencia, sobre la violencia de Estado. Si ahorita vemos, por ejemplo, sobre Ayotzinapa, ¿no? Que puede ser como, digamos, uno de los temas centrales de debate en México, ¿no? Y de violencia, existen fácil, por lo menos, que yo conozca, unos 20 libros. Y probablemente 18 de ellos son de periodistas. Yo creo que hay que diferenciar entre el presente y la inmediatez. En general, el periodismo trabaja el presente, pero sobre todo la inmediatez, o sea, lo que acaba de ocurrir. Si no fue en 2016, en 2017 ya teníamos libros de periodistas. En cambio, los de historiadores van a empezar a salir en unos años, ¿no? Porque además es un trabajo, tú lo sabes súper bien, Miguel, ¿no? Y seguramente los chavos y las chavas que nos están escuchando también lo saben, ¿no? Hacer una investigación de historia lleva tiempo. Y creo que esa es la diferencia con el periodismo también. La exhaustividad en la búsqueda de fuentes y la profundidad con la que lees esas fuentes, ¿no? Creo que son métodos similares, pero distintos, ¿no? Sobre todo por eso, por la exhaustividad y la profundidad con la que el historiador trabaja. Entonces, hacer una investigación en historia te lleva 1 año, 2 años, por lo menos, en lo que mandas a dictaminar, en lo que te dicen que sí, en lo que la editorial se pone a trabajar, son 3 años, por lo menos, 3 o 4, ¿no? Entonces, aunque trabajáramos los mismos temas y con la misma rapidez, no saldrían tan rápidos nuestros libros, ¿no? Pero sí, además, el historiador sí pone un poco de distancia y empieza a ver qué está pasando, por ejemplo, con Ayotzinapa, cómo lo podemos estudiar. Todavía nos faltan muchos elementos, ¿no? Podemos empezar a tener como pistas, pero nos faltan muchos elementos. Podemos hacer entrevistas, por supuesto, ¿no? Yo creo que es un punto fundamental, pero sí, o sea, están entonces estos retos de temas novedosos e interesantes, de imaginar también metodologías nuevas, y como tú dices, ¿no? Con las entrevistas, por supuesto, ya tienen un largo tramo recorrido, ¿no? La historia oral, más de 60 años, ¿no? De debates en los que efectivamente se le ha cuestionado por la subjetividad que puede tener, ¿no? Porque el historiador crea la fuente. No es que vayas y la encuentres. Es que, ¿no? Yo decido entrevistarte a ti, Miguel, y entonces te hago las preguntas. Entonces, estoy guiando lo que tú me vas a decir. Pero creo que eso también depende mucho de la propia metodología del historiador, del propio trabajo que hace sobre sí mismo. Y yo lo veo, por ejemplo, con mis alumnos, ¿no? Cuando de pronto llegan y preguntan, háblame de la trágica noche del 2 de octubre. No, pues, ¿qué te voy a decir que fue trágica, verdad? Ya no te puedo decir otra cosa. Entonces, en ese tipo de preguntas, por supuesto que estamos empujando al actor, al testigo, a que nos hable de eso. Cuando la pregunta tendría que ser, háblame de la noche del 2 de octubre.
¿no? Sin calificativos, sin estar dando ya la respuesta misma en nuestras preguntas, que es muchas veces lo que sí ocurre cuando se vuelve entonces una historia subjetiva. Tiene que ver con el juicio de valor, ¿no? Con la posición que, incluso al hacer la pregunta sin adjetivos, tiene que ver con... Así es, así es. Mira, Miguel, no sé tú qué piensas, ¿no? Me gustaría, por supuesto, escucharte, ¿no? Yo creo que todos como historiadores siempre somos sujetos políticos, sociales y subjetivos. Sí. Es decir, tenemos una posición como hombres, como mujeres, por nuestra clase social, por nuestra raza, por la ciudad en la que vivimos, por muchísimas cosas. Todo eso nos hace tener una perspectiva sobre la vida. Pensar que llegamos a estudiar un objeto de estudio de manera imparcial completamente. ¿A poco los norteamericanos escriben de la misma manera la historia de la separación de Texas de México que nosotros? Claro. ¿O a poco los españoles escriben de la misma manera la conquista Conquista. o la independencia? Es imposible. ¿A poco hombres y mujeres podemos ver la cacería de brujas de la Inquisición de la misma manera? Yo creo que siempre tenemos, incluso para los temas más lejanos, tenemos una posición. La cuestión es, creo, ¿qué hacemos con esa posición y cómo la manejamos? ¿La aceptamos, la asumimos o hacemos como que no existe? Yo creo que es más pensar que no existe, porque entonces la llevamos con nosotros. Cuando sí la aceptamos, podemos tratar de ponernos con distancia, ¿no? O sea, yo creo que la objetividad siempre tiene que ser como nuestro objetivo. ¿No? Y justamente muchos de esos temas son los que discutimos en el libro. ¿Cuáles son las temáticas? ¿No? Ampliamos las temáticas a emociones, al cuerpo, discutimos cuestiones de metodología, de historia oral, por ejemplo, cómo se entrevista. Hay un texto maravilloso de Elisa de los Ríos sobre cómo se entrevista a los perpetradores, cómo trabajas con los perpetradores de la violencia de Estado. Porque imagínate, Alicia Claro. es hija de desaparecidos. ¿Cómo entrevista y qué siente cuando entrevista a los perpetradores? ¿No? Entonces hay todas esas reflexiones en torno a la historia oral, en torno a los periódicos, con un texto también fantástico de Sergio Arturo Sánchez Parra. Tenemos discusiones sobre qué es el tiempo, ¿no? Con Guadalupe Valencia e Ilan Semo, ¿no? Textos fantásticos. Y además es un conversatorio también, el libro me parece, entre gente de México, gente de Francia y gente de Argentina, ¿no? Y Brasil, ¿no? O sea, es realmente un debate que no incluye, o sea, no es un libro sobre historia del presente en México, es un libro de historia del presente sobre las formas de hacer esta historia en general. La metodología, como tú decías, las fuentes que estamos utilizando, cómo se han construido los campos en otras partes de América Latina y cuáles son esas temáticas y cómo entendemos el tiempo presente en el libro. Muy bien. Sí, una cosa que me llamó la atención sobre las fuentes es el uso de Internet. No sé si mencionan redes sociales. Y incluso el celular mismo puede llegar a convertirse en un instrumento, ¿no? Debido a que los chavos tienen casi pegado el celular, ¿no? Y eso me da mucha atención. Y sí, choca pues con esta educación tradicional que solamente ve el pasado en una sola fuente, en un solo documento, por ejemplo. Y eso me parece que a muchos estudiantes les da como pues, otro horizonte. En el caso, con mi experiencia, porque mi historia contemporánea, la mayoría, bueno, algunos casos tienden a hacer trabajos ya más para acá. Yo platicaba con varios incluso sobre esto, y bueno, a veces las respuestas en ese momento no son las adecuadas porque el campo de Chiapas es todavía limitado. Pero sí, ahora que leo esas fuentes, sí me da mucho. Yo creo que a ellos se les abre ese panorama. Hay una anécdota que planteas ahí, Eugenia, en uno de estos dos artículos que publicas ahí, cuando te preguntan para la beca de CONACYT a Francia,
me parece que el jurado te pregunta que por qué no estudias mejor sociología, de lo que estás haciendo de la temática, y narras ahí que sales casi llorando de eso, pero al final le dan la beca. Eso me llama mucho la atención. Esas reticencias, la pregunta es, ¿todavía existen esas reticencias? ¿Crees que se ha logrado ya avanzar en algo o todavía permea eso en ciertos círculos académicos o institucionales? Creo que sí han cambiado las condiciones, ¿no? Esa anécdota que yo cuento tiene 20 años, ¿no? Entonces, okay. ¿no? Y aún así, ¿no? Yo la verdad que debo reconocer, ni siquiera me quedaron los nombres de los dos profesores, ¿no? De los dos doctores que me entrevistaron, pero en efecto, ¿no? Cuando yo llegué a hacer las entrevistas, ¿no? Para pedir la beca para irme a Francia con así, la profesora que estaba ahí, ¿no? Me dijo, pero esto no es historia, ¿por qué lo presentas aquí? ¿Por qué no lo presentas en sociología, en ciencias políticas? Que es como la clásica, ¿no? Ya casi nadie se atreve a decírmelo. Yo creo que mucha gente puede seguirlo pensando, pero no se atreven a decírmelo. Pero sí, ¿no? Así como de, ¿y eso es historia? ¿No? O sea, eso que dices que haces es historia. Y de hecho, si lo vemos, yo estoy en el Instituto de Investigaciones Sociales, no en el de Históricas. Hoy en el de Históricas las cosas están cambiando también, ¿no? Hace 13 años la oportunidad era entrar en sociales, ¿no? Aunque de hecho yo no soy socióloga, ¿no? Tengo estudios de psicología social, pero no soy socióloga. Y entonces, ¿no? Yo me quedé azorada cuando me dijo esto la profesora, y por suerte el profesor le dijo que tú y yo consideremos que esto no es historia, no significa que no haya quienes lo consideren. Lo cual significaba que por lo menos ya mínimamente sabían o habían escuchado que en otros lugares como en Francia o en Alemania se hacía esta historia del presente, ¿no? Que ni siquiera era lo más reciente, digamos, no son los años 2000, en Francia ya se está haciendo, pero en ese momento lo que se hacía era Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial y esta historia de la memoria que iba del 45 a los 80 o a los 90. Cuando yo regresé de estudiar en Francia, no había absolutamente nada sobre historia del presente. Nada, ¿no? Ningún tipo de debate, discusión, seminario, nada. ¿No? Bueno, sí, algunas cosas. Graciela Egaray publicó un libro en 2007, ¿no? Es una de las pioneras, pero me parece que estaba como muy sola ella trabajando, ¿no? Ella está en el Mora. Y entonces ahí yo empecé a trabajar y sobre todo empecé a trabajar con chavos más jóvenes, ¿no? Como justamente César y Camilo, ¿no? César y Camilo es gente más joven que yo y con ellos empecé a trabajar al principio dirigiéndoles las tesis y ahora se han convertido en mis colegas y con ellos entonces abrimos un seminario, invitábamos gente, empezamos a conocer a otras personas que estaban en otros lugares, ¿no? También como aislados, un poco lo que tú dices, Miguel, de Chiapas, ¿no? Que a lo mejor estás tú trabajando o están ustedes dos, pero no hay mucha más gente. Bueno, y así encontramos a gente en Chihuahua, a gente en Baja California, a gente en Sinaloa, a gente en Sonora, y entonces empezamos a conformar de alguna manera una red, ¿no? Una red que hoy existe, ¿no? La red de historia del presente, y a generar un seminario que después se volvió público, ¿no? Primero trabajamos solo nosotros, luego se volvió público, luego empezamos a crear algunos talleres y coloquios, y del último coloquio, del de 2017, fue que salió este libro, ¿no? Ya pensando justamente en eso, ¿no? Que se necesitaba como un instrumento teórico-metodológico que permitiera, sobre todo a los más jóvenes, que son los más interesados, como en encontrar herramientas para poder materializar esta historia, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Los chavos además, pues obviamente que nos super ganan con la tecnología, ¿no? En internet, en redes sociales. Y el texto de César Vilchis, justamente de mi coeditor, pone el dedo en la llaga sobre, porque él trabaja muchísimo con internet, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas con YouTube? ¿O cómo haces? ¿Cuál es la dificultad? Y las dificultades son que desaparecen muy rápido las páginas.
Entonces, ¿cómo trabajar con páginas que desaparecen? ¿Cómo confiar en ellas? Pero que son preguntas que también los historiadores que trabajamos otras temáticas y otras fuentes nos hacemos. ¿Cómo dudas o no? ¿O cómo confías en una fuente? Y, por ejemplo, Camilo Vicente, ¿no? Que tiene un trabajo muy importante sobre desaparecidos políticos en México en los años 70 y 80, presenta aquí un trabajo justo sobre los archivos, sobre esto que estabas preguntando, Miguel, y la dificultad también para trabajar con los archivos en México. Lo mismo que Rodolfo Gamiño. Entonces, creo que sí ha cambiado. Tal vez, por ejemplo, hace poco me hablaron del Instituto Mora para pedirme que fuera parte de una comisión porque iba a entrar una persona a una plaza justamente sobre historia del tiempo presente. Algo pues inédito hace, ¿no? Entonces, no solamente lo están reconociendo, sino que pues nos llaman a quienes estamos haciéndolo para conformar esta comisión. Lo mismo, por ejemplo, en el Colmex ya han salido plazas dirigidas, ellos no le ponen historia del presente, ¿no? En el Colmex como que prefieren pensar que simplemente están haciendo historia, ¿no? sin adjetivos, pero dicen que para segunda mitad del siglo XX y más allá. Lo mismo en históricas de la UNAM, ¿no? Ya salió por lo menos alguna plaza que era segunda mitad del siglo XX. ¿No? Entonces, las cosas van cambiando, pero creo que como todo, va cambiando con las nuevas generaciones. Son ellas quienes sí van a pensar que la historia del tiempo presente se puede hacer, son ellas las que lo van a hacer, pero es difícil. Perdón, Eugenia, que te interrumpa, pero en ese sentido, si son las nuevas generaciones, ¿cuál crees que es el motivo? Que la historia se está percibiendo de una manera distinta, o que los jóvenes están en un momento histórico de aprehensión muy particular por todo este momento. ¿A qué crees que se deba este interés de los jóvenes? Yo creo que los jóvenes son siempre los que innovan, ¿no? Los que van innovando en todo, ¿no? En las ciencias sociales, en las ciencias, en el periodismo, en la cultura, en el cine, en la televisión, en todo, ¿no? Porque, no sé porque supongo que eso sí tiene que ver con cuestiones neurológicas, de que conforme vamos avanzando en la edad, como que nuestro cerebro se va, pues en parte, endureciendo, por no decir atrofiando, ¿no? Y en cambio los jóvenes están llenos de neuronas nuevas y se les ocurren miles de cosas. ¿Por qué hoy en particular los jóvenes están más interesados por el presente en la historia que por el pasado? ¿Qué tiene que ver con el momento que estamos viviendo? ¿Te acuerdas que lo discutíamos este autor François Hartog, ¿no? Que habla de la felicidad? Y él lo que dice es que desde hace un tiempo, por lo menos desde el 89, estamos llamando lo que él llama el presentismo, ¿no? Que es que para los seres humanos lo más importante es el presente. Nos da miedo el futuro porque, y más hoy que nunca que estamos haciendo una presentación del libro a través de Zoom, ¿no? Hoy todo lo hacemos a través de Zoom o de cualquier otro dispositivo, no importa. Porque no tenemos certeza de lo que va a pasar, ni de lo que nos va a traer el futuro. Y esta crisis de la pandemia que estamos viviendo es como mucho más, nos ata más al presente que al futuro. Porque ¿qué viene? No lo sabemos. ¿No? O sea, como que todo el tiempo estábamos diciendo, bueno, esto va a durar tiempo. Bueno, va a durar 2 meses. Bueno, va a durar 6 meses. Bueno, va a durar 1 año. Bueno, ahora quién sabe, ¿no? O sea, ya todo se está planteando de otra manera. Entonces, el futuro no parece ofrecernos como salidas interesantes y agradables, ¿no? Lo que él plantea es que una vez que cae el bloque socialista, pues no hay utopías, ¿no? El cambio climático, o sea, el futuro parece abrumador. El pasado no nos permite como comprender las experiencias que estamos viviendo. ¿Qué nos queda? El presente. El presente de consumo, el presente de ser jóvenes siempre o querer ser jóvenes siempre, ¿no? Este lema del 68 de lo queremos todo y lo queremos ya, no es para mañana, es para hoy. Entonces, creo que eso en parte, en buena medida, sí explica por qué el interés de los jóvenes por esta historia como más contemporánea, más reciente. Probablemente ni el 68 ni la Revolución Mexicana les dice mucho a los jóvenes de hoy.
que están viviendo un mundo realmente completamente distinto siempre, lo sabemos, cada generación vive cosas nuevas, pero los cambios entre generación y generación son cada vez más grandes, son como abismos, en la tecnología, en lo que nos gusta. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Creo que prefieren entender el mundo que están viviendo hoy que el que ya se vivió en el pasado, incluso desde la historia. No quisiera dejar pasar que hay 597 fuentes ahí en el texto original de la bibliografía. Es realmente una gran ayuda. Ahí hay muchos autores y autoras de muchos aspectos de lo que estamos hablando. Me parece que el libro, el que lo lea, tiene que revisar esa gran bibliografía que está ahí en varios idiomas. Y no quería dejar pasar porque es impresionante. 597 fuentes de ahí. O sea, que eso da a entender que, bueno, es una área, pues, con abundante literatura, ¿no? Sí. Sí, ¿sabes qué? Una de las cosas que tratamos de hacer es que realmente sea un libro de conjunto y no una antología de textos como pegados, ¿no? Es algo que nos importaba mucho. Y por eso justamente hicimos una bibliografía general de todo el libro y no la bibliografía en cada artículo. En cada Porque artículo, claro. Sí. hay muchas fuentes que se repiten, ¿no? Y que utilizamos todos, ¿no? Paul Ricoeur, Rousseau, etcétera, etcétera, ¿no? Aróstegui. Y entonces, claro, pues ponerla toda al final y que de esa manera el interesado, el que realmente quiere ver lo que hay de producción sobre historia del tiempo presente, se puede ir a esas 500 y tantas referencias y ver ahí, ¿no? Lo que hay y que sea un trabajo de conjunto, ¿no? Yo la verdad agradezco muchísimo a César y a Camilo y a todos los autores porque fue un trabajo arduo, ¿no? Estuvimos leyéndolos, comentándolos, corrigiéndolos, ellos aceptaron hacer cambios y fue un proceso de más de 3 años. Entonces, realmente, pues se los agradecemos muchísimo. Bueno, pues yo no solamente quiero felicitar a los autores, en particular a Eugenia, que está aquí con nosotros, y pues desearles a los estudiantes, sobre todo, que lean el libro, que consulten esa temática, que seguramente les va a ayudar a tener un panorama distinto a lo que era ese reino del pasado, como se dice ahí. Ahora es el reino del tiempo. Sí, exacto. Pasado y presente. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Agradezco ampliamente haber aceptado la invitación a la doctora Eugenia Alier Montaño. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en esta presentación. Muchas gracias, Pablo, por la invitación, por el espacio y, como siempre, por la bienvenida calurosa, por todo. Muchísimas gracias a ti y a Miguel por la presentación. Gracias. Gracias al maestro Miguel Ángel Carboné por los comentarios realizados. Y bueno, es un gusto haber estado con ustedes.